Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Vamos a empezar ahora con el sorprendente comportamiento de los mercados accionarios que, como pueden ver en nuestra gráfica de los 10 mercados accionarios más relevantes para nosotros, tuvieron una muy buena semana al ganar 2.88%. Nuestro mercado accionario tuvo una semana fantástica al ganar casi 7% y terminando por arriba de los 42.600 puntos, como pueden ver aquí. Es probable que esta notable reacción de optimismo se haya detonado por un par de eventos positivos, especialmente por el acuerdo que alcanzaron la CFE y las empresas operadoras de gasoductos para modificar los contratos y reanudar su operación. Cabe notar que la noticia es positiva en el corto plazo, pero el impacto de haber modificado los contratos utilizando la fuerza del Estado no desaparece y podría afectar las inversiones de plazos mayores a los 6 años que dura normalmente un gobierno en nuestro país. La otra noticia fue que, de acuerdo con los medios, el gobierno reabrirá la puerta para las asociaciones de Pemex con el sector privado, lo que desde luego podría comenzar a realinear las expectativas para reactivar el crecimiento, si es que se da, pero habrá que ver, sin embargo, si se confirma por parte del presidente y si se hace como estaba establecido en la reforma energética, que estaba funcionando muy bien, o si se buscará atraer inversionistas con contratos al estilo de lo ocurrido en la CFE, lo que no sería tan efectivo. En esta siguiente gráfica comparamos la evolución del índice de México contra el Dow Jones Industrial en lo que va del año, comenzando ambos en 100. En general, el índice en México había venido bajando fuertemente en el último mes, pero vean el notable repunte de la semana que lo ubica nuevamente por arriba de donde comenzó el año. El desempeño positivo de los mercados accionarios en general en el mundo estuvo asociado a los vaivenes que se dieron en la fricción comercial entre Estados Unidos y China, sobre todo a comentarios del presidente Trump en el sentido de que China regresaría pronto a las negociaciones y comentarios también del ministro de Comercio chino que parecía suavizar un poco su postura y sus posibles represalias. Luego, Trump atacó nuevamente a la Reserva Federal por no bajar más sus tasas de interés y ahora también atacó a las compañías estadounidenses que comienzan ya a resentir los efectos negativos de la guerra comercial. Trump dijo que eran empresas débiles y mal dirigidas las que están culpando inteligentemente a sus pequeñas tarifas en lugar de ellos mismos. Hasta el momento, no hay una fecha definida para el siguiente encuentro entre los negociadores de China y Estados Unidos, y este domingo comenzaron ya de hecho a aplicarse las tarifas entre ambos países, incluyendo al petróleo estadounidense, lo que no había ocurrido nunca. Me pareció muy interesante, por cierto, la respuesta que dio la agencia oficial de noticias de China, Xinhua News, que dijeron que Estados Unidos debe aprender a comportarse como poder global responsable y dejar de actuar como bully de la escuela. Como el único superpoder, necesita echarse al hombro su responsabilidad y unirse a otros países para hacer de este mundo un lugar más próspero y mejor. Fue lo que dijeron, parece bastante atinado. Las repercusiones de estas tarifas comenzarán a sentirse en el mundo, especialmente entre los consumidores y empresas estadounidenses, y ya veremos cómo reaccionan los mercados financieros y las economías del mundo a todo ello. En otro evento sorprendente, el primer ministro británico Boris Johnson consiguió que la reina autorizara la suspensión del Parlamento del 10 de septiembre al 14 de octubre, tratando de impedir que le impidan ellos proseguir con el Brexit sin un acuerdo con la Unión Europea. El señor Johnson ha pedido a la Unión Europea que vuelvan a negociar el Brexit, lo que desde luego no está en el interés de los europeos, y con esta acción Johnson eleva la apuesta que hace más probable un Brexit desordenado, tal vez con la esperanza de obtener una nueva negociación con Europa, lo que me parece poco probable. La decisión de Johnson ha generado fuertes reacciones, como era de esperarse, incluyendo algunos miembros del Parlamento que consideran un ultraje lo ocurrido, que señalan como un golpe de Estado y a Johnson como un dictador. La tensión alrededor del Brexit está creciendo y la probabilidad de tener una salida sin acuerdo y con consecuencias desastrosas para el Reino Unido y muy probablemente fuertes impactos para los mercados financieros está creciendo. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas. Regresando a México, nuestro tipo de cambio se depreció fuertemente en la semana pasada, alcanzando niveles por arriba de los 20 pesos por dólar. Como pueden ver en esta siguiente gráfica, no se observaba desde finales del 2018, notándose una muy fuerte volatilidad con vaivenes muy pronunciados. En la semana se publicó el informe trimestral de Banco de México, donde además de presentar su lectura de la marcha de la economía, actualizaron sus pronósticos de crecimiento para este año y el que sigue, como pueden ver en este cuadro resumen.
La reducción en el rango previsto para este año es muy considerable, bajando un poco más de un punto porcentual completo respecto al informe anterior y llegando en el límite inferior casi a una recesión. La creación de empleos para este año y el que sigue se reduce también de forma significativa respecto al informe anterior, como pueden ver aquí. En esta siguiente gráfica de abanico presentan diferentes escenarios para la trayectoria del crecimiento con diferentes probabilidades de ocurrencia. La tendencia central nueva es la línea amarilla punteada. Y nótese lo abierto que está el rango del abanico completo, que va desde un crecimiento negativo hasta un crecimiento cercano al 2% para el 2019, mientras que para el 2020 el rango va de -1 a 4%, lo que quiere decir que hay una elevada incertidumbre sobre el panorama. En esta siguiente gráfica presentan sus expectativas de inflación y puede notarse en el recuadro resaltado en azul una notable reducción en los niveles esperados para los próximos 3 trimestres. Hay que notar que para el 2020 y 2021 Banco de México espera que la inflación se ubique cerca de la meta en un rango bastante acotado entre 1.5 y 4.5%. En esta siguiente gráfica podemos ver las expectativas de Banxico para la inflación subyacente, que es la parte más estable de los precios, notando que aumentó marginalmente respecto al informe anterior. En este informe presentaron varios recuadros con los resultados de algunas investigaciones que han hecho sobre temas importantes y me llamó mucho la atención el recuadro número 2 que analiza la evolución reciente del empleo del IMSS, del cual obtenemos esta primera gráfica de lo que llaman un escenario contrafactual, para ver en qué medida la desaceleración en la creación de empleo se explica por la debilidad de la economía y por el aumento a los salarios mínimos hasta abril de pasado. En esta gráfica que excluye la zona de la frontera norte puede verse que es el incremento en el salario mínimo el que explica una parte un poco mayor en la desaceleración del empleo en los diferentes sectores de la economía. Y en esta siguiente gráfica que se refiere a la frontera norte, donde los salarios mínimos se duplicaron por decreto, ese aumento explica casi la totalidad de la desaceleración del empleo en la región. Vale la pena recordar esta gráfica donde podemos ver la velocidad a la que se está desacelerando la creación de empleos y recordar lo que hemos comentado anteriormente en este espacio. Un aumento en los salarios que no corresponda a lo que las empresas pueden absorber, es decir, al crecimiento en la productividad, se va a traducir en pérdida de empleos o en inflación o en una combinación de ambas. Si las empresas no pueden repercutir en sus precios el incremento en sus costos debido al aumento en los salarios, entonces hay un mayor efecto sobre el empleo, es decir, una menor creación de empleos o incluso una pérdida de empleos ya existentes. También se publicaron las minutas de la política monetaria donde vimos que fue el subgobernador Javier Guzmán, el voto disidente, que prefería mantener la tasa sin cambio en esta junta por varias razones que de forma resumida son: primero, la inflación subyacente no muestra indicios de reducción; segundo, no se cuenta con la información de la política fiscal para 2020 todavía; tercero, la disminución implica sorprender al mercado, lo que da lugar al riesgo de hacer confusa la política de comunicación del Banco Central. Adicionalmente señaló que en un entorno de elevada incertidumbre externa e interna y en el que la percepción de riesgo país se ha incrementado significativamente, el Banco Central debe extremar precauciones en virtud del riesgo de turbulencia en los mercados financieros. Básicamente, el subgobernador Guzmán establece que no era el momento propicio para reducir las tasas de interés. Me llamó la atención que en la decisión no mencionaron explícitamente si el balance de riesgos para la inflación había cambiado, específicamente que había mejorado, lo que se esperaría junto con una decisión de bajar la tasa de interés de referencia. Las minutas revelan que había lecturas muy diferentes del balance de riesgos de la inflación. Un miembro pensaba que se había reducido sustancialmente. Otro pensaba que tenía un ligero sesgo a la baja. Otro más señaló que era muy difícil calibrarlo. Uno más mencionó que mantiene un sesgo al alza y el último que persiste un alto grado de incertidumbre sobre los riesgos para la inflación y por eso no lo mencionaron. Me llamó la atención que en los comentarios sobre la actividad económica la palabra recesión apareció varias veces, ya que algunos miembros hablan de lo cerca que podría estar. La mayoría señaló que la situación de Pemex continúa representando un factor de riesgo, ya que el plan de negocios no ha logrado restablecer la confianza en sus perspectivas financieras debido a las dudas sobre la viabilidad de aumentar la producción. Luego de leer las minutas me queda la impresión que la ahora mayoría de la Junta está inclinada a seguir reduciendo la tasa de interés en los próximos meses, sobre todo si la Reserva Federal de Estados Unidos hace lo mismo.
En los indicadores económicos de la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de julio, que pueden ver en este cuadro resumen. La balanza comercial se registra nuestro comercio de mercancías con el exterior y, como pueden ver en el cuadro, las exportaciones petroleras registran una fuerte caída que es más que compensada por el dinamismo de las exportaciones manufactureras. Por el lado de las importaciones se observa una dramática caída en las importaciones de bienes de capital que sugiere que la inversión en el país continúa en declive al comenzar el tercer trimestre del año. En contraste, las importaciones de consumo y de bienes intermedios crecieron con fuerza, lo que es buen augurio para el consumo y la actividad económica de julio, pero habrá que tomarlo con cautela, ya que también puede ser una señal de que se están adelantando algunas compras al exterior ante el deterioro de las expectativas y la posible depreciación que pueda tener el tipo de cambio. Este viernes se publicaron las cifras de finanzas públicas del mes de julio, que aquí resumimos en este cuadro, donde, por cierto, solo se tienen algunos de los renglones que hemos seleccionado. Es notable que en los ingresos se observaron reducciones importantes y casi generalizadas, lo que era de esperarse ante la notable desaceleración de la economía y la reducción en precios internacionales del petróleo. Si vemos las cifras acumuladas enero-julio, nos encontramos con caídas en los ingresos presupuestarios totales, en los petroleros y en los no tributarios. En la medida en que la economía se debilite, también lo harán los ingresos públicos, lo que representa un riesgo creciente sobre la calificación de la deuda soberana del país ante la reducción en su capacidad de pago. Por el lado de los gastos vemos caídas importantes en diferentes renglones, destacando por su magnitud la inversión física, que explica parte importante de la desaceleración que estamos viendo en la actividad económica. Toda esta contracción del gasto puede estar impactando. En la semana revisamos nuestro escenario macroeconómico en casa, como pueden ver en este cuadro, anticipándose ahora, desafortunadamente, un panorama más débil para la actividad económica y la creación de empleo, pero del lado positivo, una menor inflación respecto a nuestro escenario previo. Por último, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad publicó su auditoría del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, encontrando anomalías sorprendentes que los lleva a concluir que los datos son improbables, incompletos e inverificables, y más bien parece una simulación al estilo de la estafa maestra. Vale la pena verlo para que se den una idea de lo que encontró esta asociación civil, que busca, como muchos de nosotros, que se termine la corrupción y la impunidad que tanto lastiman al país. En la semana que inicia tendremos nuevamente bastante información, destacando, aparte de los indicadores y eventos programados, las reacciones a la aplicación de los aranceles entre Estados Unidos y China, y en México las reacciones al primer informe de gobierno. En México serán relevantes los resultados de la encuesta de expectativas que realiza el Banco de México entre los analistas del sector privado, que seguramente traerá una nueva revisión a la baja en los pronósticos de actividad económica. En Estados Unidos habrá que ver los índices del ISM, que han venido dejando en meses anteriores una impresión de baja, y los resultados del reporte de empleo del mes de agosto. Y con esto concluimos este programa número 139 de Economía en Breve. Ahora, por cierto, el ritmo fue un poquito más acelerado de lo normal, a ver si así lo encuentran mejor, tratando de comprimir un poco el tiempo. Si me dejan algún comentario, pues me van a ayudar a ver si es adecuado este tipo de ritmo. También con la invitación de siempre a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció de utilidad, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los que también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.